Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña nuevamente el señor Luis García Roena, colaborador del podcast Acordes y Rimas, para conversar acerca de dos de sus películas favoritas que yo jamás había visto. Durante la segunda mitad de esta doble tanda de Larry Fishburne hablaremos de Deep Cover, largometraje de 1992 dirigido por Bill Duke, pero antes arrancamos este episodio discutiendo uno de los mejores trabajos tanto del director Abel Ferrara como el actor Christopher Walken, el soberbio filme de 1990 King of New York. Frank White is a free man. How come you never came to see me? Who wanted to see you in a cage, man? He served his time. What can we expect from the reformed Frank White? I want to be mayor. He paid his debt. Go someplace where you can stay out of trouble. But some things don't change. From here on, nothing goes down unless I'm involved. No blackjack, no dope deals, no nothing. I've been waiting years for this. The cops tried to stop him their way. I'm not your problem. I'm just a businessman. Now they'll have to do it his way. There's only one way to get Frank. Christopher Walken, King of New York. You expected to get away with killing all these people? I never killed anybody that didn't deserve it. Saludos Luis, bienvenido de vuelta a Reestrenos, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por tenerme otra vez, Mario. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por decir que sí. Y tú eras la persona que tenía que venir a hablar específicamente de la primera película que vamos a hablar hoy, pero también por la segunda. Porque yo creo que yo no hubiese llegado tan rápido, y tan rápido entre comillas, porque estrenó hace 30 años, pero que no le hubiese dado tanta prisa a ver esta película si no fuera por ti y por conversaciones que hemos tenido en redes sociales. Por supuesto, estoy hablando de King of New York, del director Abel Ferrara, que estrenó en 1990. Y tú, o sea, yo vi, no me acuerdo si fue que vi un tuit tuyo acerca de la película o cómo fue, o sea, la pasión y como que la insistencia tuya detrás de esta película y de que era un trabajo de Christopher Walken que no había visto en su momento. Esta película cuando estrenó yo tenía 10 años. Obviamente a esa edad a lo mejor no lo iba a ver, pero era como que un blind spot que tenía yo en el conocimiento cinematográfico y gracias a Dios ahora tuve el chance de verla, así que primero, gracias. Y segundo, ¿por qué esta película es tan monumental para ti? Es que, por lo menos para mí, ella es parte de lo que es la santísima trinidad de los gangster rap films. Y como tú bien sabes, yo siempre he estado envuelto en el hip hop. Y yo sí la vi a los 10 años. Yo la vi a los 10 años cuando salió, pero es pues como yo siempre he explicado, la dinámica que yo siempre he tenido con mi hermano. Y pues mi hermano, su actor favorito es Larry Fishburne. So, si había una película con Larry Fishburne, mi hermano la iba a ver y yo era el acompañante de él. O sea, eso era automático. ¿Y eso la dieron aquí en el cine en Puerto Rico entonces? Sí, la dieron en el cine. El mismo Abel Ferrara dice que por lo menos en Estados Unidos solo la vieron 3 personas. Él, su novia en el momento y su agente. Y de verdad a mí me marcó porque esta película junto con New York City y Deep Cover fueron las 3 primeras películas de gangster rap y unas son tan diferentes a la otra que como que para mí es inolvidable, de verdad. Es una película tan bien hecha, tan bien actuada, para un director que siempre se ha caracterizado por ser un indie filmmaker, que él dice que él no volvería a hacer una película así y que en ese momento a lo mejor no la hubiese hecho si no hubiese estado un juqueado en la heroína, que o sea, le hacían falta chavo. Pero, mano, de verdad que esta película es una de las pruebas que no importa qué tantos demonios tenga una persona, el que es bueno en algo es bueno en algo. Y esta película lo demuestra. O sea, yo no tengo ni palabras para describirla.
de verdad. Sí, yo tuve el chance de escuchar, porque también compré la película por culpa tuya, así que gracias también por eso, porque salió una edición recientemente en 4K de Arrow Video, que yo creo que yo fui el que te dije a ti que venía esa edición, tú no te habías enterado, creo que fue como que Exactamente, yo sí. te Yo devolví no el me había favor. enterado. Yo te devolví el favor de dirigirte a esta edición. Escuché el commentary track de Abel Ferrara hablando de la película. Desde el principio él sale, ¿sabes? Saliendo en el comentario. Miren, yo estoy aquí porque me pagaron $5,000 para hablar de esta mierda. Sí. ¿Sabes? Así que deja ver, ¿qué está pasando en pantalla? Ah, sí, eso es Sing Sing. Nadie había filmado en Sing Sing hasta que yo llegué aquí a filmar esta pendeja en Sing Sing. Él está... Abel Ferrara es un personaje, pero es un tipo con una destreza cinematográfica, como bien dijiste, él viene del cine indie. Y esto, cuando estrena en 1990, Abel Ferrara ya tenía más de 10 años haciendo películas, pero eran todos, películas ultra independientes. O sea, desde The Driller Killer en el 79, MS-45 en el 81, China Girl 2 o 3 años antes, y esta era como que su llegada al cine, no serio, comercial. Exacto, comercial. Y buscando detalles de la película, descubrí que esta película vino financiada por Silvio Berlusconi, el italiano, el magnate italiano que después se convirtió en político, y él también lo menciona en el commentary track de como que, mira, esto era para la época donde tú te sentabas en una mesa y te decían, pues aquí hay $5 millones, vete a hacer una película. Vete a hacer una película, exacto. Tiempos que jamás van a regresar, pero sí, o sea, era como que él tratando de llegar... Y él, a tener el éxito comercial... Y que muchas personas lo hacían buscando a lavar chavo también. Claro. Y él lo dice también en una entrevista. Le están haciendo un perfil para una revista francesa en uno de los special features. Y la que le está entrevistando le dice, mire, su película cuando estrenó, ¿sabes? No tuvo como que el éxito deseado, pero años después como que ha sido redescubierta, eres bien respetada. Y tú pensarías que él estaría como que bien humilde y qué sé yo. Y dice, sí, pero a mí 5 cojones me tienen. No la fueron a ver en el 90. Y a él no le importa para nada hablar de ella. Sí, yo me río porque cuando yo tenía el segundo DVD que yo compré de la película, que era de Artisan, él decía que, pues, esa película, cada vez que alguien lo ve en la calle, le dice, ¿por qué? Tú sabes, cuando nosotros vamos a verte otra vez como en The Good Old Days de King of New York y Bad Lieutenant, y él decía, ¿cómo que Good Old Days? Pues si esa película no la fue a ver nadie al cine. Y en Bad Lieutenant nada más estaba yo en el cine viendo. él dice, si no hubiese sido porque Martin Scorsese dijo que Bad Lieutenant fue su película favorita de la década de los 90, nadie sabría que esa película existe. Nadie. Exactamente. Y que él describía, o sea, la descripción de él para hablar sobre la filmación de esta película, él la describió como cine fascista. Y en referencia a que Abel Ferrara nunca había trabajado pues dentro de los parámetros de lo que es el cine convencional, de que hay un libreto, que hay ensayos, que tenemos 45 días para filmar. Era un tipo que le gustaba llegar a los sets y descubrir la película en el camino, y improvisar y dejar que los actores trabajaran. Y esto de que, mira, este es el libreto, estos son los days de que se va a estar shooting y qué sé yo, pues era para él, esa es la palabra, era cine fascista. Y vamos a hacer 30 y pico de cuts en una escena. Y, o sea, eso para él, y a la misma vez, cuando tú ves el producto final, tú dices, wow, esta película es mejor que 150 películas comerciales que yo he visto este año. O sea, exactamente. O sea, es que vuelvo y yo digo, cuando tú tienes el talento de verdad, se nota, lo suda. Y ese es el caso de él. O sea, él tiene un ojo para ver lo esplendor y lo más esplendoroso de Nueva York y lo más bajo de Nueva York, para saber escoger su elenco. O sea, te digo, esta película para mí es una maravilla. Esta es una de mis 5 películas favoritas. Y para quienes no han tenido el chance de verla, aquí les va una breve sinopsis. King of New York trata acerca
de Frank White, que era este bichote de Nueva York, interpretado por Christopher Walken, que tras cumplir su sentencia en prisión, la película arranca con él saliendo de prisión y tratando de como que retomar su poder dentro de Manhattan, pero el Manhattan que descubre después que creo que estuvo 16 años preso o algo así por el estilo, no es el Manhattan que él conocía. Y lo que estamos viendo aquí es el Manhattan, ¿sabes? Ya en sus últimos suspiros de lo que era el Manhattan de Taxi Driver. ¿Sabes? El Manhattan antes de que llegara Rudy Giuliani y lo limpiara y lo convirtiera en Disney World, ¿sabes? ¿Sabes? Todo lo que es Times Square y todo eso. Y obviamente los remanentes que quedaban del crack epidemic de ese momento, porque ya era 1990. O sea, para mí, la película es una joya porque la trama está totalmente diseñada opuestamente a las películas de la época. Por ejemplo, en casi todas las películas antes el personaje busca redención, este no. Este quiere más poder. Y él sale con una misión en específico. O sea, yo siempre recuerdo que yo decía, coño, para ver Ferrara ser un director tan indie, ¿cómo carajo él, tú sabes, consiguió filmar en Trump Plaza? Y es que Donald Trump le prestó una suite para que hiciera par de escenas simplemente porque Christopher Walken estaba en la película y le dijo, si tú haces que Christopher Walken se retrate con mi esposa, yo te voy a prestar eso ahí. Regalado, sin cobrarle regalado sin cobrarle nada. Eso es para que tú veas el hustle. El tipo, o sea, el tipo hasta en eso es un genio porque sabe hacer el hustle. Claro, o sea, claro. Y cuando nos encontramos con Frank White al principio de la película, que por cierto, Frank White es un nombre que usaba, me enteré, Biggie Smalls para registrarse en hoteles y lo incluían canciones. Después de la película. Después de la película. Se llamaba el mismo Frank White. Frank White, pues tal y como dice el título, King of New York, y ahora que la volví a ver, la vi a principio de año y la volví a ver ahora que me llegó el 4K. O sea, esa primera secuencia donde Frank está saliendo en limusina de la cárcel, que lo vienen a buscar, ¿sabes? Que empieza como que a dar el tour de las calles de lo que era su reino. Es bien similar a como tú verías a un rey a caballo, ¿sabes? Viendo su reino después de años en el exilio y ver como que cómo lo han destruido y cómo lo han maltratado. Porque aquí, ¿sabes? Lo que demuestra muy bien la película es que todos los personajes son unos mafiosos y unos corruptos, desde el policía hasta Frank White, obviamente, hasta los que están subiendo ahora mismo en Manhattan, que son los yuppies de Wall Street que se están quedando con todo, y cómo están tratando de hacer estas acciones filantrópicas de vamos a ayudar a la comunidad y vamos a construir, a construir hospitales, pero con dinero bañado en sangre. Exacto, porque no es una historia de villanos y héroes. El approach de Abel Ferrara es real en cuanto a sus inicios, como él se crió en esta misma calle. Y él da un approach bien realístico de lo que es esta ciudad. O sea, aquí tú no vas a ver que este es bueno, este es malo. Inclusive, él pintó un Frank White que fue un personaje bien woke antes de la era de los woke. Porque él es una persona de extracción italiana que él recluta a todo el mundo de la calle sin importarle su raza, sexo, lo que sea. Él simplemente lo que viene es a ser chavo y él tiene un fin que es convertirse en alcalde de Nueva York. O sea, eso es lo único que él quiere. Sí, ser un criminal legal. Ser un criminal legal. O sea que esta película para mí es la mejor representación de lo que fue el cine de los años 90. Yo creo que fue el mejor cine después de los 70 que hubo. Porque tiene esa vena independiente, aunque sea una película de más presupuesto. Tiene un elenco de actores que después se convirtieron en actores o sea, bien aclamados, que tenían diferentes razas, sexo, color. O sea, para mí, esta película es un triunfo sin par. Porque tuvo la habilidad de ver hacia el futuro, en un sentido de ver en qué se iba a convertir la calle con las nuevas tendencias que estaban saliendo en este momento. Por ejemplo, yo digo que para mí fue el primer gangster rap film antes de New York City. Obviamente,
porque salió un año antes y porque en el soundtrack de la película está Schoolie D and the Parkside Killers. Esta fue la primera película de gangsters que en su soundtrack era de hip hop. Y eso yo lo recuerdo bien vivido. Te lo digo, o sea, después de esta película es que vino la explotó explosión. esto. Pero vinieron las New Jack City, las Boys in the Hood, Cover, o sea, Cover, todo. que la vamos a hablar ya mismo. Y es una tristeza de verdad que yo entiendo que más de la mitad del público que escucha tu podcast, yo estoy casi seguro que nunca la ha visto. No, y es muy probable, digo, no es, creo que estuvo en estos meses, en algún momento estuvo disponible en Amazon Prime. Ahora mismo no está para verse streaming en ningún sitio. Digo, la pueden alquilar, está por ahí como en 3 o 4 pesos. Bueno, está en Tubi, en un free app que Tubi. hay. Okay. Está, yo creo que en Tubi. Ok, pues saben que pueden buscar Tubi si la quieren ver, y la deben ver, hermano. Porque, o sea, si disfrutan de lo más mínimo de Christopher Walken, esta es quizás su mejor actuación. ¿Qué tú dirías? Yo, después de Deer Hunter, yo creo que sí. Yo creo que esa es su mejor actuación. Yo creo que Christopher Walken tiene tantas buenas actuaciones como de Deer Hunter, como King of New York, como 5 minutos de True Romance. O sea, que esos son, yo creo que los 5 minutos más explosivos que yo he visto en una película. Bueno, los 5 minutos de True Romance son de los mejores minutos de Dennis Hopper y de Christopher Walken. Y de Christopher Walken, de verdad que sí. Yo creo que hace poquito estuvo rondando de estos tweets que la gente cita como que mencióname un personaje que haya dejado mayor impresión en menos de 5 minutos, y era como que, pues, Vincent Conti. ¿Qué más tienen que buscar? O sea, y si quieren ver prueba de la pluma de Tarantino antes de que Tarantino fuera Tarantino, lo único que tienen que hacer es escuchar ese diálogo para que tú escuches al hombre que se convertiría el director Quentin Tarantino en O sea, que mejor, Mario, que la pluma de Tarantino, Dennis Hopper y Christopher Walken en una escena. Sí, bajo la dirección de Tony Scott, que Tony Scott trató a Tarantino muchísimo mejor que lo que lo trató Oliver Stone cuando compró su libreto, que de hecho estaba escuchando hace estas mismas semanas, Tarantino ha estado de media tour por la novela de Once Upon a Time in Hollywood, y él todavía está encabronado con Oliver Stone, que de verdad que me gustaría buscar el libreto original de Tarantino para leerlo, el de Natural Born Killers, para ver qué fue lo que... Sería un palo, de verdad sería un palo. De verdad que sería un palo, porque imagínate tú. Vamos a hablar de un momento antes de cambiar de película del elenco de aquí. ¿Sabes? Obviamente Christopher Walken. David Caruso es el detective Dennis Gilly. Junto a él está Wesley Snipes, que para esos tiempos Wesley Snipes, según el mismo Ferrara, estaba viviendo en un carro, ¿sabes? Para que ustedes sepan de dónde venía Wesley Snipes tratando de incursionar en Hollywood. Y Wesley Snipes y David Caruso eran panas. Deben ser todavía bien panas, y aquí es donde ellos explotan, y después Caruso acaba en... Dios mío, ¿cómo se llama la serie que hizo? En YPD Blue. En YPD Blue, exactamente. Y Wesley Snipes al año siguiente con New Jack City, ¿sabes? Explotó. ¿Sabes? Esa es la historia ya de Wesley Snipes. New Jack City y pues para adelante, John Gold Fever y todo lo que vino. Steve Buscemi, en un papel pequeñísimo, pero que no podría ser más Steve Buscemi como el personaje de Test Tube. Giancarlo Esposito, que el año anterior a este había estado en la película de Spike Lee, Do the Right Thing, y Paul Calderón. Paul Calderón que otra bestia. Víctor Algo, que es de extracción puertorriqueña, que hizo de Roy Bishop el detective que estaba persiguiendo a Frank White. Sí. Y por supuesto... De Barranquita, Puerto Rico. Y por supuesto, Larry Fishburne, Lawrence Fishburne, como Jimmy Jump Colt, quien no iba a ser el actor original que iba a interpretar este papel, pero Ferrara insistió tanto que, según lo que escuché en la entrevista con él, Larry Fishburne llegó disfrazado de John para la audición y no tuvo ni que audicionar. Fue como que eres tú, cabrón. Yo tengo entendido que a quien ellos querían era James Remar para ser de Jimmy Jump. Que yo no entiendo cómo eso pegaría, pero de verdad. Pero son de esas, mano, en estos días, y esto es como una tangente bien al garete, pero estaba viendo la serie que hacen en Netflix de The Movies That Made Us.
Ajá. Que como que te enseñan películas famosas y te cuentan todo el chisme de cómo se hizo y taca, 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 taca. Y a mí, o sea, me gusta para dejarlo ahí en el fondo mientras estoy haciendo otra cosa y a veces digo, oye, mano, de verdad que me gustaría que escogieran películas que no fueran las mismas 10 películas de siempre, que si Back to the Future, que si Forrest Gump, que si Jurassic Park, películas que ya uno se sabe todo el cuento de cómo fue que la hicieron. Claro, sí. Pero da la casualidad que pusieron un episodio de Pretty Woman y yo he visto Pretty Woman a lo mejor 50 veces, pero nunca he escuchado el bochinche Que hay detrás de ella, sí, exacto. Y que esa película empezó como una película con la trama bastante parecida, pero era sobre adicción y prostitutas y el magnate que se lleva a la mujer para Las Vegas y más o menos la misma estructura así de una semana, pero que viéndola, o sea, desde los casting choices hasta las personas que querían, hasta cómo fue filmada por Gary Marshall, tú te das cuenta de que estas películas muchas veces son pequeños milagritos que se dan para que tú acabes con lo que acaba en pantalla y tú dices como que coño, mira qué genial el papel de Lawrence Fishburne. Por ejemplo, como pasó con Beverly Hills Cops, que Beverly Hills Cops se supone que fuera Motor City Cobra, que después terminó convirtiéndose en Cobra de Sylvester Stallone. Y Sylvester Stallone estaba haciendo esta película, pero Martin Brest y en ese momento Don Simpson y Jerry Bruckheimer, que estaban empezando, estaban buscando una manera de cómo votarlo sin insultarlo, porque decían, diablo, tenemos a Sly, que es yo creo que la estrella más grande que hay en el mundo ahora mismo. ¿Cómo nosotros le dejamos saber a él que esa actuación que él está haciendo no es para él? Y Martin Brest se sentó a hablar con él tranquilamente y le explicó, y él decidió salirse y llevarse su personaje, que era Marion Cobretti, fuera de la película de Beverly Hills Cop, porque él hacía de un policía que era de Detroit que iba a investigar la muerte de su amigo. Y en eso fue que ellos decidieron contratar a Eddie Murphy, porque ellos lo veían más como una comedia. Sylvester se fue y terminó haciendo Cobra. Eddie se fue con Martin Brest, hicieron Beverly Hills Cop y el resto es historia. Exactamente. Así que muchas veces estos cuentos de cómo se hacen las películas y cómo lo que acaba en pantalla acabó en pantalla, pues son pequeños así, milagritos o casualidades o cambios de última hora. O chivo. O chivo, o una leche cabrona, o sea, como se eso dice es así. buen puertorriqueño. El que haya quedado así de buena. Antes de que cambiemos, yo quiero que tú me des tu opinión. ¿Qué tú crees de la actuación de Larry Fishburne en esta película? Larry Fishburne es como que más grande que grande, para citar a Ernita Nazario, a esta prócer ponceña. Mano, es un tipo que desde que llega deja una impresión. Y, o sea, hay que recordar, Lawrence Fishburne en el 1990, Lawrence Fishburne lo estamos viendo desde los 15 años en Apocalypse Now. Apocalypse Now. O sea, era una presencia que y de hecho creo que lo vimos en Red Heat cuando hablamos de ella la última vez. Sí. Tiene una actuación pequeña ahí de Larry Fishburne, que esta sería como que de las últimas películas en las que estaría como Larry Fishburne. Después creció y se convirtió en Lawrence. Lawrence Fishburne. Pero su personaje de Jump, mano, su escena, o sea, él es tan efectivo hasta pidiendo una orden de pollo frito. Esa es la escena que más me gusta de la película. Esa escena está cabrona. Pero, o sea, él se baja y lo arrestan pidiendo el pollo frito, pero la que de verdad se me quedó bien grabada esta vez y fue volviéndola a ver que en realidad me di cuenta que King of New York está filmada en cierta forma, es donde convergen el cine este de gangster o policíaco con el cine de terror. E incluso hay una escena muy buena que se desarrolla dentro de un cine donde están dando Nosferatu de Murnau. Y y la primera vez que la vi, pues no le presté atención a que estaba la historia ahí vampiresca. Dije, pues, mano, pues un tributo a Murnau y Nosferatu. Pero ahora que la volví a ver me di cuenta, coño, pero es que esta película en realidad está como que filmada como una película de terror. Y hasta el propio Frank White, uno pudiese pensar que es como que el vampiro que regresa y es todo de noche, o ahí como que en el crepúsculo entre la noche y la mañana, o la tarde y la mañana. Y esa secuencia de Lawrence Fishburne, donde, bueno, no quiero chotearle la película a nadie, pero hay una escena que tú sabes cuál es, donde él se está riendo maniáticamente. Y, mano, eso es sacado de una película de horror. Y es bastante curioso porque Murnau es uno de sus héroes de Abel Ferrara, y es bien curioso que 1 o 2 años después él dirige The Addiction, que es una película de vampiros.
O sea, con Lily Taylor, que está encaminada como en la misma manera en que él dirige esas escenas clave de cómo Walken parece un vampiro técnicamente, de cómo los que están en la mafia china en esa escena del cine parecen vampiros también. O sea, parecen vampiros sacados de una película de Tony Scott de The Hunger. O sea, es que este tipo no puede parar de ser un artista ni en una película comercial. Son criaturas de la noche. O sea, eso es de la manera como los está filmando. Y entre ellos, pues Larry Fishburne es la mano derecha de Frank White. De Frank White. Es una película de verdad que yo pienso que todo el mundo debería ver. O sea, yo conozco mucha gente que siempre pues me dicen sus películas favoritas son Goodfellas, Casino, Scarface, The Godfather, esto, lo otro. Tú sabes muy bien que mi película favorita en general es The Godfather. Pero es una alternativa más y es una película de Gantel que merece estar en esa misma lista con esas películas y nadie menciona. Yo estoy seguro que si mucha gente ve esta película, va a cambiar su lista y va a cambiar su apreciación sobre las películas de Gantel. Esta película a mí me gusta más que Scarface. Yo siempre lo he dicho. A mí me gusta mucho más. Y a mí también, definitivamente. Yo soy del bando en lo que respecta a Brian De Palma. Para mí, Carlitos Way es 10 veces. Eso es una obra maestra. Eso es una obra maestra. Que caería también cuando lo hablamos. O sea, tú ahorita mencionaste que esto es una trilogía del Gangster Rap. Pero yo, viendo esta con la que vamos a hablar después, yo le sumaría una trilogía ahí con Carlitos Way de esa misma época, de principios de los 90. Y que como que hace una buena dobleta. King of New York y Carlitos Way, porque son dos antiguos kingpins regresando a su barrio. Definitivo. Pero en el caso de Carlitos Way, sí, él está buscando redención y está tratando de go straight y no volver a caer sí, exacto. Esa es la historia de cuando tu vida, el pasado y tu vida te arrastra otra vez a lo mismo. The great thing about life on the street is you know how it's gonna be. It's always the same. It's always getting worse. On these streets, he'd be the perfect criminal if he wasn't the perfect cop. Do what you want, but don't try to sit down while I get down. Knock, coincidence. There's a lot of money to be made out there, baby. The more we have, the more we can move. There's no such thing as an American anymore. No blacks, no whites, no nothing. It's just rich people and poor people. Larry Fishburne. Don't blow your cover. Deep Cover. La otra película que vamos a discutir hoy es Deep Cover, que también vi por primera vez recientemente. Esta fue una que honestamente no sé por qué la salté durante mis años de adolescencia. Voy a especular que tu hermano también te llevó a ver Deep Cover. Claro, esa es la película favorita de mi hermano. Y está bastante accesible ahora mismo porque el Criterion Collection acaba de sacar una nueva edición en Blu-ray que está buenísima. Incluye una conversación de 1 hora con Lawrence Fishburne y el director Bill Duke acerca de este largometraje. Y aquí estoy pecando yo como que a lo mejor de snob cinematográfico, pero a lo mejor es una película que no le hubiese prestado tanta atención si no fuera que de repente Criterion le anuncia que la va a incluir y yo dije como que, espérate, esta película Criterion la quiere meter en la colección, pues algo tiene que tener, y tan pronto salió la edición, la compré y quedé en una pieza viendo The Cover. No te explicaste tampoco cómo una película tan buena queda tan en el olvido. Sí, mano, porque esto, mira, es 1992. Está tomando del film noir, está tomando del blaxploitation y está siendo ultra cínica en lo que respecta a la guerra contra las drogas. Y es una película que estrena en uno de los picos de la epidemia del crack
cuando se están dando todos los tumultos contra la policía en Los Ángeles y esa lucha racial, o sea, en la época de Rodney King y de todas estas cosas que están sucediendo en Los Ángeles. Y tenemos el personaje ahora, nuevamente, de Lawrence Fishburne. Aquí todavía era Larry. Ahí todavía era Larry. Todavía él era el personaje de Larry, que es un detective. Es un detective de nombre Russell Stevens y que tiene un principio que después dije, mano, esto se parece mucho a como comenzó The Departed de Martin Scorsese, que están buscando un tipo que, mano, tú estás por encima de lo que puedes dar y te estoy desperdiciando aquí como un guardia palito. Eso es un buen ejemplo de película para compararla, de verdad, porque, o sea, en el momento en que tú ves a Charles Martin Smith que le hace esa pregunta, tú ves todos los personajes que son en The Departed, lo que tú podrías ver como que es lo peor de la policía. Pero que son esos agentes que te preparan. Hoy en día no lo tomarían así porque, ¿verdad? Tú sabes cómo es la sociedad hoy en día. Todo es una ofensa, pero que te iban preparando y que iban midiendo a ver qué tan fuerte tú eras para la encomienda que se te iba a dar, que no iba a ser nada de fácil. O sea, era una encomienda en que se iba a hundir tu alma, se iban a tambalear tus cimientos de lo que es moral, de lo que es tu idealismo, y tenías que estar preparado para lo que venía. O sea, esta película para mí es una de los, por lo menos de mi vida, este fue uno de los primeros neo-noir que yo recuerdo haber experimentado. Y una cosa curiosa que yo siempre sentí con esta película es que en este punto en que yo vi esta película, yo me sentí como que yo me estaba graduando de ver películas. Como que por fin yo estaba viendo una película que no tenía que buscar a levantar mis emociones en tiroteos y explosiones y en nada de eso para mantener mi interés. Sí, que no era entretenimiento hueco y banal. Yo sentía como que no hay nada de malo con eso. No, para nada, no. Sino que y aquí tanto Luis como yo somos de esas rarezas a lo mejor dentro de los fanáticos del cine, que lo mismo podemos ver como que Godzilla vs. Kong, y sí, mátense a puños y vamos a comer popcorn, que lo mismo podemos ver. Exacto, que podemos ver King of New York o ver algo de Kurosawa o lo que sea. O sea, no todo tiene que ser ganador de Oscar. No, no todo tiene que ser ganador no es blanco de Oscar. y negro. Somos omnívoros en términos del cine que consumimos. Pero de verdad, esta fue una de las primeras películas que yo me sentí como que por fin había aprendido a ver películas. O sea, yo no sé si tú sentiste eso alguna vez con una película, pero esta película fue la que yo dije como que, o sea, yo mismo me sorprendía porque yo decía, wow, esta película no es un gangster rap tradicional, no tiene muchos tiroteos, no tiene mucha acción, no tiene, o sea, ese factor de emoción o de aventura que dentro del mismo contexto de un comentario social que pueda estar haciendo esas otras películas siempre incluyen algo para que la película no se vuelva monótona, porque no todo el mundo tiene el don de escribir como Tarantino o como David Mamet o como screenwriter o como Nicolas St. John, como pasaba en King of New York. No todo el mundo tiene esa habilidad de entretenerte solamente con el guión, ¿verdad? Y siempre... Es tremendo guión. Es tremendo guión porque... ¿Ya dijimos de qué trataba la película? Yo creo que ni siquiera no, todavía no lo han dicho. La gente ya se dejó de escuchar. Estamos hablando que te interrumpa. Lawrence Fishburne interpreta al detective Russell Stevens, que lo reclutan para ser un policía encubierto y tratar de desarticular como que el trasiego de drogas en Los Ángeles. Y lo ponen a investigar al personaje interpretado por Jeff Goldblum en un papelón como yo nunca había visto a Jeff Goldblum en mi vida. Que es él es como que el Godzilla. Nivel Godzilla. Él es el abogado de los que están tirando drogas. Y lo ponen entonces a investigar con él. Entonces, pues la película empieza a borrar esa línea de que cuando es que tú eres un detective haciéndote pasar por narco o eres un narco que te estás haciendo pasar por detective. Exacto. Tiene una trama un poquito... Tiene una trama tipo Miami-vesca en algún punto. Sí, definitivo. Porque
tú sientes como que las expectativas son altas en la misión y tú dices como que, wow, esto puede ser en cualquier otra película un error de la trama que puede terminar costándole a la película. Pero aquí no le cuesta, simplemente por la calidad de los actores que te llevan a sentir la veracidad de la historia. Pero la trama es Miami-vesca a la décima potencia, porque, o sea, habla de la posibilidad de tumbar hasta de un dictador tipo Noriega. O sea, y tú dices como que, wow, ¿qué es esto? Esto es Fast and Furious, pero de verdad que no, de verdad que sí, no. pero es que tiene todo el comentario que hace la película, incluso con esos aspectos políticos, de trazar esta división, que hay una línea que dice el personaje de Florence Fishburne que le queda genial, que a mí me mató cuando le escuché decir de la manera que lo dice, que le están peleando a él como que tú quieres sacar a los hispanos de este racket, de este mercado de estar traficando droga. Y él le dice, caballero, usted no sabe lo que está hablando, nosotros no somos americanos, ya no existen americanos, ni hispanos, ni japoneses, ni negros, ni blancos, solamente existen los ricos y los pobres. Y los que estamos aquí todos somos ricos, así que estamos del mismo lado. Y eso es como que anda pa'l carajo. Y nuestra intención es volvernos más ricos. Exactamente. O sea, es los que tienen versus los que no tienen nada o tienen poco. Y no había o sea, yo no recuerdo ninguna otra película de esa época hablando con tanta claridad, y sobre todo una película que es una película o sea, es comercial, una película de New Line Cinema. Esto fue al cine comercial y estaba hablando con tanta franqueza, con tanto cinismo de cómo todo se alimenta de todo, cómo los políticos, cómo la policía, cómo los que trasiegan, cómo los gobernadores, todos están en este mismo negocio de la supuesta guerra contra las drogas, y lo que están haciendo es enriquecerse y aprovechándose y pisoteando a los que tienen poco. Que ahí tenemos de cómo es básicamente el sistema, de cómo el sistema se autorregula, se transmuta, él mismo se hace update, pero el fin último es el mismo. O sea, es más dinero y más nada. Y esta película tiene la cualidad de los 90, contando con esa trama de que no hay final feliz nunca en estas películas. O sea, porque realmente la vida no es así. La vida no es así. La vida es, como mismo describe estas películas, añádele un personaje que está, pues, todos tenemos nuestros demonios, pero pues está severamente traumatizado por una serie de eventos que le pasan en la película, haciendo este tipo de trabajo. De verdad que, o sea, hace que esa película sea compelling y sea una de las mejores actuaciones que yo he visto de alguien, de cualquiera. No solamente de Larry Fishburne, de cualquiera. O sea, yo te dije a ti siempre que hay una escena que es representativa. No voy a decir qué es lo que él hace en la escena, pero que es representativa a de cuando tú te traicionas tú mismo. Cuando tú tú traicionas tu ideal, lo que tú has forjado dentro de sí, que te has buscado a convertir en esa persona, y en ese momento en específico te traicionaste y dejaste de ser esa persona, que a mí siempre como que me cautiva bien brutal cada vez que la veo. Sí, esa escena es bien fuerte porque el personaje de Lawrence Fishburne, él comienza con este flashback de quién era su papá y de cómo lo crió, y de las enseñanzas que trató de inculcarle, y que lo convirtieran en el hombre que él esperaba ser. Y esa escena, sin entrar en detalle. Todo que no fuera él. Exactamente. Sí, porque uno siempre quiere que los hijos de uno sean mejor de lo que uno fue y no cometan los mismos errores. Y digo, uno quisiera pensar que eso es lo que las personas ese debería ser el fin último de todo padre. Pero la escena que tú mencionas es el momento donde el personaje principal cae o sea, ya. O sea, tocó fondo, y lo puedes ver en la actuación de Lawrence Fishburne sin mediar palabra. O sea, es entre la dirección de Bill Duke, que por cierto está sensacional, el uso de color, de los paneos que utiliza, de la ¿cómo se dice? Las transiciones entre una escena y otra están cabronas, es la palabra. Están cabronas, de verdad. O sea, están muy, muy cabronas. Para los que no sepan, Bill Duke, él hace películas, él salió en películas.
Él salió en Comando. Él salió en Predator. Para los que no se acuerdan de él, él es el negro de la navaja de afeitar. Ajá. Que se pasaba afeitándose todo el tiempo. Es curioso, ¿verdad? Porque esta película de Predator le expulsó tantos buenos cineastas. Que es como que, diablo, mano, está cabrón, porque en ese helicóptero está montado Bill Duke, está montado Shane Black. O sea, tú sabes, esta película expulsó tantos buenos cineastas y screenwriters que yo a veces no me explico. O sea, por poco expulsa también a Van Damme, porque Van Damme iba a ser del Predator. Sí, diablo, mano, si ustedes se quieren reír un rato, vayan a Google y busquen Van Damme Predator para que ustedes vean de lo que nos salvamos en esa primera. Retomando el tema que dijimos ahorita de cómo las películas a veces son pequeños milagros o pura chiva. Eso es una chiva. Eso es un Predator haya quedado así de bueno. Eso nos salvamos. Se salvó Van Damme, se salvó Predator y nos salvamos nosotros porque los pudimos disfrutar las dos cosas sin tener una en nuestra mente que nos la jodiera. Pues mira, yo creo que ahora mismo tengo que aprovechar y responder la pregunta que tú me hiciste ahorita de si alguna vez yo había visto una película que me enseñase que el cine podía ser otra cosa y que no todo era ver monstruos y tiroteos y qué sé yo. Esa película para mí fue Pulp Fiction y yo la vi a los 14 años y por eso siempre he guardado en tanta alta estima a Tarantino, porque yo recuerdo haberla alquilado con un pana fuerte mío de high school y la vimos hasta la saciedad. O sea, desde que yo compré una copia en VHS cuando la sacaron un año después o algo así, cuando llegó Suncoast aquí a Puerto Rico, fue una de las primeras películas que yo compré y recuerdo haberla visto y la primera vez que vi Pulp Fiction era como que, o sea, obviamente la cabeza te empieza a dar vueltas porque tú, lo primero que te agarras es el diálogo, porque tú tienes que estar pendiente a todo lo que están diciendo Vincent y Jules. Y Jules en el carro hablando de las cosas más mundanas posibles, que si el hamburger, que si Amsterdam, que si qué sé yo qué carajo. Que si el sistema métrico, que si todo. Exacto, y que tú tienes que como que prestar atención porque están hablando los personajes y no están hablando de la trama, o sea, están hablando de cualquier mierda que les cruza por la cabeza. Entonces la estructura dividida en capítulos que van para adelante y van para atrás, qué pasó primero, qué pasó después. Yo recuerdo tener 14 años y decir, espérate, uno puede hacer eso, uno puede esto parece ser extraño y muchas de las personas más jóvenes que escucharán dirán cómo eso puede haber pasado, eso que ellos dicen, pero ¿tú recuerdas el momento en que Pulp Fiction salió? Que la película no le gustó un carajo a nadie de las personas, o sea, por decirlo así, del mundo popular solamente habían 2 o 3 personas que la veíamos y decía, esta película está cabrona, es diferente pero está cabrona, y esa película para mí fue la que le probó al mundo que diferente a veces era algo bueno. Para mí esa fue la primera película diferente que yo vi, que yo dije, está un poquito loca, pero está buena. De alguna manera me gusta. Yo decía, de alguna manera me gusta. Y uno no la estaba analizando con ningún tipo de cascos de cinematografía ni nada, pero la veía y volví a poner el videocassette y volví a poner el videocassette y era como que una mini obsesión de... Y ni siquiera a lo mejor una obsesión, sino como que yo estoy viendo algo que me hace sentir bien verlo y no me canso de verla. O sea, y antes de eso, las películas que yo no me cansaba de verla, pues eran, qué sé yo, Predator o Terminator o Star Wars, pero no una película donde los personajes lo que hacen es hablar por 2 horas y 20 y pico de minutos. Y yo me río mucho porque cuando yo hablo con Jota, con Jotax, su película favorita es Fight Club. Y yo comparo mucho a Fight Club con Pulp Fiction en el sentido de que yo tengo un recuerdo bien vivido al ver esas 2 películas cuando salieron y yo ver porque a mí me gustaba mucho medir el gusto de la gente. Eso era como una mala costumbre que yo tenía. Y al ver que esas 2 películas no le gustaron un carajo a nadie en el momento en que salieron. Y por nadie te refieres como que al público general, porque al público en Cannes le fue muy bien y la crítica. No, claro, sí, la crítica siempre, pero
recuerda que nosotros no teníamos en este momento esos mecanismos de tu ver críticas como Rotten Tomatoes. Nosotros veíamos las críticas, obviamente la de Roger Ebert, que siempre fue el más famoso, ¿verdad? Ajá. Vincent Canby, pero que lo que uno veía era lo que tenía por la percepción de lo que uno veía en el videoclub. Y yo me acuerdo que cuando Fight Club salió en Blockbuster, nada más llevaron 2 copias y eran sin subtítulos. Eso, yo tengo un recuerdo bien brutal de eso. Yo decía, wow. Y yo estaba como que loco por verla. Y yo decía, coño, pero trajeron 2 copias nada más, una película de Brad Pitt, pero ¿cómo eso puede ser posible? Y ahí era donde tú sabías que por lo menos en Puerto Rico tú decías, esto parece que no gustó mucho. ¿Entiendes? Sí, pero a través del tiempo, la gente tuvo la oportunidad de revisitarla y verla ya más de adulto y comprenderla, y ahora estas 2 películas gozan de una fanaticada bestial. Y para traerlo de vuelta a Deep Cover y King of New York, en el caso de Deep Cover yo voy a aceptar un prejuicio mío de ser un chamaquito de 12, 13, 14 años. Ajá. Y era que para esa época yo estaba en mi fase de rockero, ¿sabes? Okay. De ponerme camisas de Iron Maiden y sortijas de calavera y bandanas y toda esta mierda. Y de parecerse al diablo, técnicamente. Rebeldía de haber estudiado en colegio de monjas desde kinder. Yo era el satánico. Y estas películas que estaban saliendo para esa época, o sea, New Jack City, Boys in the Hood, todas las que mencionamos que eran de hip hop, para mí era como que esas son películas de raperos. Y yo soy rockero, así que yo no voy a ver películas de raperos. Bicherías de la edad. ¿Sabes? Sí, ignorancia y bicherías de la edad. Eso yo lo comprendo, sí. Y yo, pues, ¿sabes? Boys in the Hood la vine a ver más tarde, New Jack City también, pero y Deep Cover tiene que haber sido de esas que yo vi y dije, eso es una película de raperos. Y le piché, voy a alquilar Airheads, porque Airheads tiene 3 rockeros. Bueno, Luis, te agradezco 1,000,000 el que te hayas dado la vuelta por aquí y que hayas dirigido mi mirada a estas 2 películas que estuvimos discutiendo durante el día de hoy. Busquen Deep Cover y busquen King of New York si no lo han hecho. Están disponibles para alquiler en las plataformas de VOD, y dice Luis que la de King of New York está disponible en Tubi. Que se encuentran un par de cosas chéveres en Tubi de vez en cuando, sí, así que miren a ver qué más hay ahí. Yo te agradezco mucho, Mario, de verdad. Nada, para mencionar antes de irme que se nos olvidó, no se nos olvidó. Lo que pasa es que Mario es rockero y no lo quería decir. Esta película de Discover. Sí, claro, al final, Doctor. Dale. Esta película de Discover es la que tiene la primera canción de Snoop Doggy Dogg y Dr. Dre en la historia. No fue Nothing But a G-Thing Baby. Esta película es la que tiene, se llama Discover, y aparece en el soundtrack de esta película, que este es uno de los mejores soundtracks. Por si se lo quieren chequear después, véanlo, porque junto con el de Judgment Night, yo diría que para mí es de los mejores soundtracks que hay. Me robaste las palabras de la boca. Yo iba a decir, es mejor que el de Judgment Night. Esa va a ser mi próxima pregunta. Todo es por apreciación, dependiendo del género que te guste más. pero para mí son iguales de buenos, de verdad. Nada, yo quería también decirte, Mario, yo estoy viendo de vez en cuando un podcast que salió nuevo en YouTube, de unos chamaquitos que se llaman Luismi y Kenny, que se llaman Satos con Clase. Si ustedes lo quieren ver, chequéenlo, lo buscan así mismo, Satos con Clase, por YouTube. Ellos hablan de todo, de películas, de música, de todo. Son 2 chamaquitos bien buenos que están tratando de meterse en eso, y dije, pues déjame mencionarlo porque pues, como nos dieron la oportunidad una vez a nosotros, y ahora el podcast de Jotas, que es Acordes y Rima, donde yo salgo a veces, está cogiendo bastante auge. Pues a mí me gusta que todo el mundo escuche a todo el mundo, aunque le salga una úlcera. Esa muchas veces es el propósito. Y nada, yo estoy en Twitter, el eje Roena, y ahí hacemos de todo. No me cojan en serio, como yo siempre he dicho.
Muchísimas gracias a Luis y les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a sus productores ejecutivos Ángelo del Valle, Miguel Padilla y Joshua Torres, así como decenas de otros patrocinadores como ellos que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreon.com/MarioAlegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda, donde podrás compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de poder escuchar los podcasts exclusivos de Patreon como Criticones, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar Reestrenos, porque recuerda que si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima.